Señores, hoy vamos a arrancar el programa atendiendo tres temas fundamentales. Primero, vuelve a la carga el secretario de la Gobernación con declaraciones juradas y evidencia muy contundente contra Sebastián Negrón, el saliente secretario del Departamento de Desarrollo Económico. Tengo un panel aquí de expertos para entender esto al detalle. ¿Cuántas probabilidades hay de que Sebastián Negrón salga mal de todo este proceso? Lo vamos a ver. Pero también hoy la Secretaría de Justicia tomó acción y refirió al fiscal especial independiente el caso también de Sebastián Negrón. ¿Cuántos problemas hay ahí? ¿Qué va a pasar con el secretario de la Gobernación en este asunto? Tenemos todos los detalles y también vamos a analizar, a darle continuidad a lo que parece ser todo un escándalo en el Departamento de Educación con las escuelas charter. Con eso arrancamos a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, saludos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura, gracias por su sintonía. Yo soy Ferdinand Pérez, clase blooper yo he cometido ahí. Me coge la coma y me mata. Se me olvidó, es que me pasó la bola tan rápido que se me olvidó el nombre de Alexandra de momento. Eso pasa en vivo, eso pasa. Y más estas edades, ¿eh? ¿Sabes? Pregúntale a Denis Pérez. Perdóname, pero a mí no me metas en tu lío. Denis Pérez, Jorge Colbert y Laisa Torres. Saludos a los tres. Buenas noches, Ferdinand Pérez. Buenas noches a mis compañeros y a Puerto Rico. Buenas noches, Ferdinand, compañeros de Acuerdo de Puerto Rico. No te preocupes, Feli, yo confundo los nombres de mis hijos, ¿sí? así que normal. Buenas noches, amigos. Bueno, pues qué bueno, no estoy solo en el mundo en este proceso. Bueno, vamos a entrar. Tengo mucha información, pero quiero presentar a nuestro panel. Aquí está la exfiscal federal María Domínguez, licenciada, bienvenida. Buenas noches. El licenciado Peter Díaz, abogado y colaborador nuestro aquí. Gracias, Peter. Y también la licenciada Zulma Fuster, que es exfiscal especial independiente. Buenas noches. Bien, no se me olvidó el nombre de ninguno de los tres. Aplauso para Ferdinand. Esa era una práctica del pasado, se me olvidó, pero ya estoy mejor. Bueno, vamos a lo que vinimos, señores. Vamos a empezar en primer lugar por esta inhibición y referido que hace la Secretaría de Justicia al FEI sobre el caso de Sebastián Negrón, que son las denuncias que ha hecho Francisco Domenech. Precisamente la semana pasada, cuando yo hablaba con ustedes dos, precisamente con la fiscal y con la fiscal federal, ustedes me decían, básicamente me recomendaban, o le recomendaban a la Secretaría de Justicia que hiciera lo que finalmente hizo. ¿Cómo reaccionan? Bueno, me parece que la Secretaría de Justicia hizo en esta situación lo que tenía que hacer. Realmente esto evita, ¿verdad?, cualquier apariencia de conflicto. Ella dice en la comunicación que ella entiende que no hay conflicto, pero que ante las discusiones públicas y todo lo que está ocurriendo, pues que ella prefiere inhibirse. Y realmente pues la ley del FEI provee para eso. Así que el mecanismo lo utilizó de manera correcta y para la pureza de los procedimientos, yo entiendo que era lo que procedía. Ahora, esto no significa... Déjame conocer tu opinión. ¿Cómo reaccionas? Porque tú lo habías comentado ya. Me parece que ella fue muy cautelosa, que actuó correctamente. Puede ser que no exista un conflicto, pero existe la apariencia de un conflicto. Y eso a veces es hasta igual de malo. El referido viene de alguien que es el jefe de ella. O sea que creo que para la pureza de los procesos estoy de acuerdo que actuó correctamente. Apariencia de conflicto. Vamos a hablar de eso ahorita. Ahora, la opinión de ustedes, para pasar rápido a las preguntas de todo el mundo. ¿Qué significa esto en lenguaje de pueblo para que la gente lo pueda entender? Que la secretaria no haya tomado una decisión y a decirse, yo me voy a inhibir porque me han señalado, le voy a pasar esto al fiscal especial independiente. ¿Qué es eso en Arroyo Habichuelas? En Arroyo Habichuelas el proceso se altera un poquito, porque usualmente los casos comienzan en el fiscal especial, empiezan en justicia y entonces se hace un informe y se refiere al FEI. En esta ocasión, ¿qué se está haciendo? Pues se está refiriendo directo al FEI, entonces el FEI tiene que hacer las veces de ese fiscal investigador. Exacto. Van a nombrar un fiscal de entenderlo al panel y entonces hacer una investigación preliminar y recomendar o no recomendar. Pero eso no significa que ya hay un FEI asignado a Sebastián Negrón. No. Están comenzando el proceso, Peter.
Sí, aquí tenemos que tener en cuenta que hay la posibilidad de varias violaciones de leyes federales. Estamos ante la posibilidad de verdad de una acusación por conspiración, de una acusación por alegaciones o declaraciones falsas y también de utilización de una posición pública para beneficio propio. Así que esta declaración jurada de Domenech contra el licenciado contra Sebastián Negrón, podría traer estas posibilidades. Claro está. Tenemos un poco debilitada la oficina de corrupción gubernamental en el gobierno de Trump. Así que la posibilidad de que se quede a nivel estatal es muy alta. Ante las alegaciones que existen hasta el momento, que todavía no se han investigado y no sabemos qué más puede haber, yo no creo que es el tipo de caso en que vayan a intervenir los federales. No. No me parece al momento, salvo que haya un giro, que tome un giro los hechos por la investigación. Y sabemos, y coincido con el compañero, que ahora corrupción pública no es una prioridad como lo era en la administración pasada. Eso es una realidad. Tengo una pregunta para la licenciada Fuster. La Secretaria de Justicia utilizó este mecanismo para, ¿verdad? Para no tener que ver el de Sebastián Negrón contra... el de Domenech contra Sebastián Negrón. ¿No debió utilizar el mismo mecanismo para no tener que ver en el que Sebastián le hace a Domenech? Porque él es su jefe. Bueno, si esa fue la base que ella utilizó para su inhibición, definitivamente tenía que hacer lo mismo en ambos casos, porque su jefe entonces está involucrado en ambos casos. Pero no lo hizo así. Pero no lo hizo así. No lo ha hecho aún. No lo ha hecho. Habría que preguntárselo a ella porque lo hizo de esa manera. Sí, pero yo creo que ya mañana o pasado mañana lo va a hacer. Va a ser lo mismo. La Secretaria de Justicia. Debería ser. No le queda otra, no le queda otra alternativa. No le queda otra, me tiene que aplicar el mismo criterio. Se ve bien feo para la foto. Este movimiento, ¿verdad? Este es referido a la oficina del fiscal especial independiente. De alguna forma acelera entonces una posible determinación al FEI. La acelera en este caso. Ya corre los no la acelera realmente porque lo que está ocurriendo con esto es que se sustituye la investigación preliminar del Departamento de Justicia por una investigación de un abogado investigador que nombrará el panel para entonces después que el panel asigne un FEI si se va a asignar o no. O sea, que no empezar a correr los términos hoy. No. O sea, acelera el proceso. Lo que ocurrió hoy no es una asignación de FEI. Ya. Es solamente una determinación para que se haga una investigación preliminar. Ahora, voy con Jorge, pero o sea, lo que está haciendo para que me gusta llevar esto, porque es un tema bien legal, importante, quizás la gente se nos pierde allá. Lo que está haciendo la Secretaria de Justicia es, como yo he sido mencionada y como uno de los involucrados es mi jefe, que es el secretario de la Gobernación, pues entonces el departamento se inhibe completo. No solamente ella, todo el Departamento de Justicia, ¿correcto? Correcto. Y entonces se lo pasan al FEI para que nombre un fiscal y que investigue lo que se supone que hiciera justicia. Exactamente. No estoy tan mal, Colbert. Ok. Está muy bien, está muy bien. Pero vamos al otro lado de la moneda. Porque Francisco Domenech somete una declaración bajo juramento al Departamento de Justicia, pero Sebastián Negrón envía una comunicación no juramentada directamente al panel del FEI. Entonces aquí la duda que hay es si se están aplicando varas distintas, porque el hecho de que una querella no juramentada se haya sometido no quiere decir que se desestima. Hubo un caso, yo lo mencioné hoy en el Tribunal Supremo desde el 2003, que resolvió el tribunal que a una querella no juramentada sigue el proceso ordinario hasta que se levante una declaración jurada. Por consiguiente, la pregunta es, ¿tendrá el panel que designar también un fiscal especial independiente tanto para Sebastián Negrón como para el propio Domenech? Porque dejarlo solamente entre Norberto Almodóvar y la otra dama de apellido Newman, va a parecer que están aplicando varas distintas. Pregunto. Lo que hizo el panel aquí fue que esa información que se recibió se hizo formar parte del fiscal especial independiente que ya se asignó a Norberto. Así que en ese sentido no es que no se vaya a asignar fiscal especial independiente a Domenech, es que se le pasó esa evidencia directamente a las fiscales que ya están asignadas. Esas fiscales muy bien pueden hacer una investigación de esa prueba en particular y decir, amplíenos panel
designen un FEI contra Francisco Domenech. Eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Sí. O sea que eso podría venir en las próximas semanas. Totalmente de acuerdo. Venir. Totalmente de acuerdo. Obviamente tenemos que respetar la opinión de una fiscal especial independiente. Como Bueno, cuando yo regrese, quiero entrar entonces en lo que está planteando Francisco Domenech hoy en su declaración jurada, donde plantea que Sebastián Negrón pudo haber cometido delitos porque su esposa, a pesar de que él dirigía ese departamento, fue a buscar un beneficio de ese departamento mientras él lo dirigía. ¿Se concluyó, se concretó o no se concretó? Quiero la opinión de ustedes y si hay delito o no en esta acusación que hace Francisco Domenech, que es muy contundente a través de una declaración jurada bastante extensa. Voy con Kimberly y regresamos a ese debate. Gracias, Ferdinand. Y desde ahora queremos que usted vote en nuestra encuesta. Claro, nueva evidencia contra Sebastián Negrón le afectará su credibilidad. Escanee el QR Code y vote ya en esa encuesta que venimos con los resultados. Y tras sorpresiva cancelación de apertura de una escuela charter, hoy damos seguimiento, señoras y señores. Habrá otras motivaciones envueltas. Hoy los padres y hasta la legislatura habla. Además, Puerto Rico está perdiendo terreno frente al resto del mundo. Un estudio revela retrocesos que son muy importantes y en solo minutos le decimos de qué se trata. Bueno, mis amigos, regresamos a Jugar Pelota Duro. Sigo con este panel de expertos y con nuestros compañeros de trabajo, entendiendo la magnitud de las denuncias hechas por el secretario de la Gobernación contra el saliente secretario de Desarrollo Económico. Aquí están las denuncias. Hay una declaración jurada como de 6 páginas, más una carta y un comunicado que era lanzado durante el día de hoy. Para que todo el mundo pueda entender lo que está ocurriendo y lo que está señalando el secretario de la Gobernación, es lo siguiente. La esposa de Sebastián Negrón quería obtener un decreto contributivo a través de la Ley 60 que se le otorga a jóvenes empresarios en Puerto Rico que tiene hasta un beneficio de $500,000 sin tener que pagar contribuciones, exento del pago de contribuciones. Y la esposa de Sebastián Negrón el 22 de febrero va y registra la compañía en el Departamento de Estado a nombre del Grupo Imperial LLC. La radica el 22 de febrero y el 1 de marzo se presenta en el Departamento de Desarrollo Económico y radica la resolución o el documento para solicitar el decreto contributivo. Lo radica el 1 de marzo. Y fíjese lo que está planteando Francisco Domenech, que el 17 de marzo, 16 días después de ella haber radicado el decreto, la solicitud del decreto, ya personal técnico de la Oficina de Incentivos del propio departamento había preparado 2 borradores de opinión y de análisis sobre el particular. Y él levanta una bandera y dice, pero ¿cómo se puede tramitar esto tan rápido? Si hay decenas y decenas de peticiones que toman meses, pero no termina ahí. El 17 de marzo ya había un documento, siendo Sebastián Negrón todavía secretario del departamento, y el secretario Sebastián se viene a inhibir el 1 de abril, básicamente un mes exactamente después de haberse radicado el documento. Él se inhibe, pero a pesar de la inhibición, todo el trámite administrativo siguió corriendo hasta la próxima gráfica. Ponme la próxima gráfica, que es el 26 de... Ponme la próxima, por favor. El 26 de abril. 28. El 28 de abril. El 28 de abril es el último momento donde se tiene conocimiento del trámite administrativo interno, porque el 26 renunció Sebastián. No sé si me entendieron ahí. Ella radica el 1 de marzo, el 17 de marzo ya había documentos internos, Sebastián se inhibe el 1 de abril, pero siguió todo el proceso corriendo y él renuncia el 26 y el 28 está básicamente detenido el proceso de adjudicación del decreto para la esposa de él. Muchos me han planteado, y yo lo planteé en radio hoy, yo no sé si hay delito o no, pero obviamente una imprudencia de parte de ellos de tratar de conseguir un decreto, pienso yo, siendo el esposo el secretario del departamento. Hay delitos ahí que ustedes puedan ver de la declaración. Esto está en declaración jurada con todos los detalles. Yo no puedo entrar en eso, son 6 páginas que hay de documentos. Pero ¿qué les parece hasta ahora, fiscal? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo veo que se inicia un trámite, que usualmente es un trámite que se inicia online, por lo que he podido escuchar, de una petición de un decreto.
honestamente, de la declaración jurada que yo leo, primero el decreto no se dio. No se dio. Aquí no hay un beneficio, no hay un beneficio, ¿verdad? No se ha dado el decreto. Hay un proceso corriendo, ¿verdad? La declaración jurada me llama la atención a mí en varios puntos, pero sobre todo en un punto, cuando llega como al punto culminante, donde él quiere hacer una expresión de lo que él entiende es delictivo. Donde dice, yo entiendo que a la luz de eso puede haber sido que se diera un trato preferencial. O sea, la declaración jurada no es concluyente, no es que él haya sido testigo de un delito, ni que pueda decir, ¿verdad?, con hechos fehacientes. Un elemento que él trae adicional es que dice que cuando Sebastián renuncia, habían 149 decretos pendientes de evaluación, un poco validando el punto de que... Pero que ese se atendió expeditamente. Ajá, de que se atendió expeditamente. ¿Qué le parece, Peter? ¿Cómo lo ves? Hemos estado discutiendo este asunto entre los tres y respeto mucho a las compañeras. Básicamente esto no pasa de primera base. No. Aquí la señora María Orostiaga es el apellido. Sí. Lo que tiene es que permanecer callada, ¿ya? Porque es que la presunción tiene que ser de buena fe. Y si ella no le comunicó a su esposo lo que estaba haciendo, pues su esposo lo recibió cuando lo recibió. Estamos hablando de un mes. Pero la inhibición, el no haberse inhibido, ¿verdad? Ya eso no constituye. Y segundo, tiene que probarse para ver si tiene que demostrarse que él sabía. Una intervención directa, se tiene que demostrarse que él sabía. O ya con la mera no inhibición. Bueno, pero es que ¿en cuánto tiempo le llega al director de la agencia el decreto para él saber si se tiene que inhibir o no, o la evaluación? Pues estamos hablando de un mes. Es su esposa. Es muy el poco. Licenciado, tampoco podemos ser tan ingenuos de que su esposa no se orientó. Pero se presume la buena fe. Pero tampoco somos ingenuos. Se presume la buena fe y se presume la presunción de inocencia. Voy a pedir un decreto a la agencia que tú diriges y no te lo dije a ti. En caso bueno, aquí de parte y parte, de parte y parte. ¿Cómo va a ser? Creo que lo razonable es pensar que como son esposos, existe esa comunicación y que lo sabía, pero eso no es prueba. Eso no es prueba. Y también atendiendo el punto de que fue al mes que radicó la inhibición. Si una persona o una compañía tiene derecho a solicitar un decreto, pues esta es la única oficina facultada para hacerlo, ¿verdad? Lo que no puede Sebastián, el director, que tiene el conflicto, intervenir. Y ahí hay que ver si él intervino de alguna manera o si otros subalternos de él dieron trato preferencial por quien era la solicitante, ¿verdad? Pero creo que estamos en una etapa donde se está tirando lodo de parte y parte, y yo creo que parte de este objetivo es decir, tú me estás señalando, pero tú también pecaste, ¿verdad? Tú no tienes manos limpias. Exactamente. Pero en verdad la dilatación para erradicación de la inhibición fue solo un mes. Creo que se le resta un poquito de peso al referido. Jorge, Yo lo que quería plantear es, en esa misma línea, que el peso de la responsabilidad primaria es del funcionario público, que estaba llamado a inhibirse. Sí, una persona privada que hace un trámite, pero la ley de ética, quien la aplica es a él como secretario, tiene que inhibirse. Claro, aunque no se haya dado el beneficio, la pregunta es, habría que ver cuáles han sido los casos de la oficina de ética, si la mera gestión o la omisión por parte de él de no hacerlo en el momento adecuado, habría que determinar si un mes suficiente o no, conlleva una violación a la ley de ética, pero eso habría que verlo más adelante, ¿verdad? El problema es que la oficina de ética dijo que no va a investigar. Jorge, yo te lo planteo desde el punto de vista de lo que falta, lo necesario para probar un caso criminal. Y para probar un caso criminal, con este tiempo tan corto, pues, ¿verdad? Si ella permanece callada, no dice nada, no dice que se lo dijo al esposo antes, pues ahora, el trámite puede haber tomado un mes. Esto puede cambiar si ahora el FEI encuentra a alguien que diga bajo juramento que Sebastián Negrón sabía de la radicación del documento. Para eso tiene que haber una prueba directa de la intervención del funcionario. Pero ahora el fiscal, pero el FEI puede ahora llamar a todos los que trabajan en el departamento del trabajo, de allí y empezar a investigar. Como secretario de Gobernación plantea que Ernesto Zayas García mintió
públicamente, porque él sabía de que se estaba tramitando esto internamente. Pueden llamar a Sebastián y decir, es verdad, yo lo sabía, a mí me llamó el secretario y me dijo lo que estaba pasando. Todo eso está sujeto a evidencia. Esta evaluación continúa. Esto continúa. Y para eso son las investigaciones. Exactamente. Sí, sí. Bueno, ¿qué irá a pasar? Sin duda alguna, pues esto tiene las manos llenas el fiscal especial independiente. Y ustedes han planteado que no hay salida para justicia o para el FEI. Algo tiene que ver con el secretario de la Gobernación, de investigaciones también. ¿Ves lo que ustedes plantean? Claro. Interesante. Bueno, procesalmente, por lo menos, ahí está ya la información, ¿verdad? Donde se señala directamente y ya hay unos fiscales evaluando esa prueba. Gracias a los tres. Ya tendré que volver a llamarlo pronto. Muchas veces, de hecho. Bueno, voy con Kimberly y cuando regresemos vamos a hablar de esto que ha descubierto Margarita, que realmente parece ser un escándalo dentro del Departamento de Educación. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. ¿Cuál es el costo político de esta pugna? Pues mire, ya está aquí, directa al punto. Anabel Torres Colbert, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya yo escuché que ese análisis viene caliente, así que usted no se lo puede perder. Y tras la sorpresiva cancelación de apertura de una escuela charter, hoy vamos a dar seguimiento. ¿Habrán otras motivaciones envueltas detrás de este cierre? Hoy los padres y hasta la legislatura habló. Quédese con nosotros, pausamos. Bueno, hay reportajes e información económica que no le favorece a Puerto Rico. Vamos con Colbert. Lo que no te dice nadie, te lo dice Jorge Colbert. Dos temas importantes, el presupuesto del gobierno de Puerto Rico y un informe que ha salido sobre el índice de competitividad de Puerto Rico, donde hay malas noticias para la isla. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Les explico. Vamos primero al presupuesto que aprobó la Cámara de Representantes ayer y que va a recibir enmiendas en las próximas horas en el Senado y vamos a estar viendo en los próximos días. Pero en términos generales, para que sepan, el presupuesto ya se acordó, va a ser de 13.180 millones, un aumento de 85 millones comparado con el año anterior. Pero miren esto, el 43% del todo el presupuesto del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico se va en nómina y en los sistemas de retiro, 5.638 millones para nómina y para los sistemas de retiro, y los gastos operacionales solamente 33%, fíjense que es 10% menos. ¿Cuáles son las áreas de gobierno de mayor presupuesto? Departamento de Educación, 27%, 3.493 millones, esto sin contar fondos federales. Saben que con fondos federales va a aumentar significativamente. El Departamento de Salud, 14%, 1.815 millones. A esto súmenle cerca de 4.000 millones adicionales del gobierno federal. Así que imagínense la cantidad de fondos del Departamento de Salud, sobre todo en la reforma de salud. Todos hicimos una presentación ustedes hace unos días sobre ese particular. Seguridad, 9%, 1.228 millones. Y la Universidad de Puerto Rico, 4%, 561 millones. Estos 61 millones estaban antes condicionados, ahora se liberaron. Pero ¿por qué esto es importante con el próximo tema, que son los indicadores económicos? Señores, porque el presupuesto del gobierno de Puerto Rico en sus ingresos depende de la actividad económica, depende de las empresas, depende de las contribuciones, sobre todo corporativas, y mucha de la manufactura, que generan más de 2.000 millones de ingresos al gobierno de Puerto Rico para financiar esto. ¿Y qué sucede? Ha salido un informe que demuestra que Puerto Rico ha cogido un golpe, ha bajado un escalafón. ¿A qué se debe? Vamos a un reportaje de Kimberly sobre ese particular. Una nueva evaluación internacional acaba de encender las alarmas. Puerto Rico cayó 7 posiciones en el Índice Mundial de Competitividad, uno de los estudios más importantes para medir la capacidad de una economía para crecer, atraer inversión y generar nuevas oportunidades. De acuerdo con el índice del Instituto de Desarrollo Gerencial, Puerto Rico retrocedió de la posición 45 a la posición 52 entre los principales 70 del mundo, siendo Singapur el más competitivo, seguido por Hong Kong, Suiza y Taiwán. El índice mide diversos factores para determinar qué tan competitiva es una jurisdicción frente al resto del mundo. Y mire los resultados de la isla. En eficiencia empresarial, Puerto Rico cayó del puesto 35 al 52 este año, retrocediendo 17 posiciones en comparación con el año pasado. En infraestructura, descendió del puesto 45 al 51. En eficiencia gubernamental, la isla retrocedió 5 posiciones al pasar del puesto
43 al 48, mientras que en desempeño económico se ubicó de la posición 58 a la 63 en 2026. A pesar de la caída a nivel global, en el contexto de las Américas, Puerto Rico aparece en la posición número 4 entre 10 economías. Pero lo más preocupante es que esta caída en las otras categorías ocurre apenas un año después de que Puerto Rico había logrado mejorar su posición y proyectarse como un destino atractivo para la inversión. ¿Será esto un tropiezo temporal o una señal de alerta sobre el rumbo económico de la isla? Si le preocupa esos números, oiga lo que le voy a decir, y es que de esas variables que acaba de explicar Kimberly, 2/3 partes son del año 2025 y 1/3 parte del primer trimestre de este año. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que todos estos escándalos que han salido del Departamento de Desarrollo Económico, los decretos contributivos, toda esta acusación de corrupción, no están medidas en este índice. Quiere decir que cuando se mida eso y el impacto que puede tener, sobre todo en la inversión que representa ingresos para el gobierno, los números empeoren aún más ante la situación de desorden que hay en todo lo que tiene que ver con decretos e incentivos contributivos. Pasamos con Ferdinand. Terrible, terrible, terrible. Y con tanto dinero que tenemos, porque si no tuviéramos dinero, con todo el dinero que hay y no podemos mover la rueda económica adecuadamente. Aquí está Francisco Montalvo, economista y profesor de la Universidad Ana Geméndez. Saludos, profesor, bienvenido. La licenciada Soimé Álvarez, la presidenta de la Asociación de Banco de Puerto Rico, y Pedro Astacio, profesional de servicios financieros. Saludos a los tres, bienvenidos. Buenas noches. Profesor, ¿cuánto le preocupa esto a usted? Yo leí sus expresiones en el artículo, muy interesante, por eso lo mandé a buscar. Y lo que decía Colbert, no se está midiendo la crisis en la que estamos viviendo ahora, ni renuncias, ni acusaciones, ni nada. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, pues creo que lo primero es que hay que definir qué es competitividad, porque no es que es más barato. Tiene que ver mucho con productividad, todos los diferentes elementos que hacen que un país sea más productivo. O sea, estamos buscando prosperidad. Y entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y como bien indicó su reportaje, sí no nos comparamos muy bien con los países asiáticos, ¿no? Que, por ejemplo, el país más competitivo del mundo, que es Singapur, es, para que tengan una idea, es 13 veces más pequeño que Puerto Rico. O sea, no tiene que ver con tamaño. Igual Hong Kong, como 6 veces más pequeño. Pero que definitivamente cuando hicimos el informe, vimos que había una preocupación en términos de los empresarios locales. Ahí es que quería llegar, para pasar rápido a los compañeros. Sí. Donde realmente nos caemos cuando se le pregunta a los empresarios locales sobre el futuro, la perspectiva y la forma de hacer negocio en Puerto Rico, ¿correcto? Definitivamente, y ustedes saben muy bien, no hay que ser ¿cómo es? Usted es profesor doctoral para saber que tenemos un problema en infraestructura, lo estamos viviendo ahora mismo, el costo de hacer negocio en Puerto Rico y obviamente reclutar y retener personal, talento es muy difícil en Puerto Rico. Soimé, Pedro, ¿cómo lo ven? Soimé. Cada acción lleva una reacción y verdaderamente muchas veces pensamos que nuestras acciones son ínfimas y no se va a ver reflejado en los negocios, y sí lo es. Pensamos que porque estamos en la legislatura y hacemos una medida local para poder atender un grupo ínfimo de personas, eso no nos va a afectar a nivel de competitividad. Y estamos completamente equivocados. En una y otra ocasión, la industria privada va a la legislatura y plantea que problemas puntuales no se atienden de una manera como hacer una medida legislativa para a lo mejor un 2% que puede estar atrasado en unas hipotecas, porque a quien vas a afectar es al 97% que a duras penas está queriendo cumplir con su obligación financiera. ¿Cómo lo ves, Pedro? Para pasar a la pregunta de los compañeros. Ferdinand, yo pienso que esto es algo que para nosotros no es nuevo. Continuamos viendo pobre gobernanza y falta de transparencia. No obstante, las personas que pueden ser capaces para invertir, ahí es donde nos tenemos que preocupar, porque esas personas están pendientes a estos indicadores y están pendientes a este tipo de noticias. Así que al momento de invertir se requiere transparencia. En Puerto Rico hay que fomentar alguna manera en la cual podamos retener al profesional local. O sea, tenemos múltiples puertorriqueños fuera del mundo con posiciones claves que se van porque simplemente la infraestructura de la isla o la pobre gobernanza en la permisología, como bien explicaba en el panel anterior de los decretos, detiene mucho los procesos. Así que Puerto Rico tiene que buscar mayor eficiencia y automatización. Y ni hablar de lo que vivimos, estamos viviendo todavía con la crisis del agua. Al profesor, este estudio se utiliza obviamente para decisiones de inversión, ¿verdad? A nivel mundial. Nos estamos comparando pues con Singapur, con Hong Kong, pero a nivel de Latinoamérica hay noticias positivas para Puerto Rico, ¿o no? Se coloca por encima de Argentina, de México, Colombia, el mismo Brasil, que son superpotencias en términos... O sea que a nivel de decisiones debemos movernos hacia esa dirección. Y este es el estudio con más renombre internacional.
Este es el estudio. Este es el estudio, además, es por el IMD, que está en Lausanne, Suiza. Entonces es la entidad más reconocida para hacer este tipo de Dentro de esa competitividad es sumamente importante lo que es las obligaciones contractuales, lo que es la certeza jurídica. Si algo nos posiciona en ese escalafón de 4 de 10, es esa certeza jurídica, que tenemos 3 ramas de gobierno, que tenemos el gobierno federal, que tenemos la ley de comercio uniforme, tenemos diferentes elementos que son sumamente importantes para dar esa certeza y esa uniformidad para hacer negocio con Estados Unidos o con América Latina. Mi pregunta es si es justa la comparación, si no estamos comparando China con botella, porque nos encanta compararnos con Singapur, pero tenemos otras leyes, tenemos otra realidad. Y otra cultura completamente. Por eso, o sea, ¿es justa la comparación? Bueno, pero caímos. Pero caímos 7 puntos, 7 posiciones. No te están comparando con el primero, están comparando unos elementos claros y son infraestructura, educación. Ahora que Colbert habló de cuánto dinero presupuestario hay en educación, la educación es uno de los elementos más importantes en los países competitivos. Cuando comparamos educación en esos países que acaban de nombrar versus lo que ahora estamos batallando, agua, luz, infraestructura, el dinero, Pedro. Sí, quiere decir es que utilizan también lo que se llama un grupo de pares. Entonces, en el grupo de pares nosotros está México, está Colombia, está Chipre. A veces no hablamos mucho de estos países, Latvia. O sea, que tratan de hacerlo dentro de un grupo, pero sí, obviamente lo quisiéramos ver a la larga, que Puerto Rico no esté en el 52, esté en el grupo de los top 10, ¿no? Sí, contigo, Pedro. Pues, Lina, hay que comenzar a ser proactivos. Ya basta de opinar, hay que poner soluciones en la mesa, que el gobierno pueda entonces enfatizar en estas y proveer soluciones al empresario local. Lo del talento local y la retención de esto va de la mano de la educación. Eso es algo que en Puerto Rico debe ser fundamental. ¿Qué será lo que pasa, mano? La verdad que es que esto, uno se rompe la cabeza como puertorriqueño. ¿Qué nos pasa? O sea, que vamos para atrás. Que no podemos, a pesar, ni siquiera poder correr el dinero que tenemos aquí, que ya Colbert se ha cansado de decir tantas veces. Ayer hablábamos de la escuela. Tenemos 2 billones sin utilizar para construir escuelas nuevas. Apenas hemos construido 10 escuelitas nuevas en Puerto Rico en cerca de una década. O sea, algo está pasando en el país, pero tengo que pausarlo obligatoriamente. Voy con Kimberly y seguimos con más. Gracias, Ferdinand. Es muy preocupante lo que está sucediendo y de hecho ya usted votó en la encuesta, claro, y un 87% piensa que esta nueva evidencia contra Sebastián Negrón no le afectará su credibilidad. Gracias a todos y quédese con nosotros porque ¿qué tendrá que decir Anabel Torres Colbert sobre toda esta controversia? ¿Cuál es el ángulo político? Ella viene directo al punto y tras sorpresiva cancelación de apertura de una escuela charter, hoy, señores, damos seguimiento. ¿Habrá motivaciones envueltas? Mire, hoy los padres hablaron y hasta la legislatura. Pero quédese con nosotros que venimos con eso. Paso contigo, Margarita. Bueno, mis amigos, tal y como anunciamos ayer, estamos dando continuidad a esta investigación que está haciendo Margarita Ponte sobre promesas incumplidas en el Departamento de Educación, específicamente con las escuelas charter. Y miren esta segunda parte del reportaje. Adelante, Margarita. Regresé a Trujillo Alto y estoy en lo que quizás hubiera sido el patio de esa escuela que engañó a los padres porque no va a abrir este semestre. Pero escuche esto, es que estoy viendo los permisos de construcción, aquí no hay ninguna escuela. Lo que van a expandir es un garaje de gasolina. Así que en Jugando Pelota Dura seguimos investigando. En pantalla fotos de planteles escolares en Bayamón, Carolina y Vega Baja, en tan buen estado que parecerían listos para abrir. Sin embargo, alegadamente, el Departamento de Educación no les otorgó las certificaciones necesarias. Mientras en Ponce, Dorado, Atorrey y Arecibo supuestamente tienen el permiso para operar, pero ¿sabe qué? Están llenos de basura, no están aptos para dar clases. Las escuelas tienen, según los padres, los estudiantes, los maestros, un excelente desempeño. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Hay algún tipo de discrimen? ¿No hay motivaciones políticas aquí? Pues estamos en Puerto Rico. Aquí hay motivaciones políticas. Completamente. ¿Aquí hay algún tipo de discrimen religioso? Tienes un problema bien grande porque estamos discriminando contra una comunidad, en este caso de base de fe. Las 3 escuelas denegadas que tienen todos los requisitos son base de fe, las organizaciones que la están promoviendo. La cancelación sorpresiva de la escuela en Trujillo Alto llegó hasta la legislatura y en solo días
días, el senador por distrito de Carolina estará radicando una resolución para investigar. Educación tenía que saber este problema de que el IPE estaba anunciando una escuela que no tenía lista. Mínimo, tenían que haber ido a evaluar si las facilidades existían. Mínimo. O sea que el Departamento de Educación, ¿usted entiende que es responsable de esto también? Totalmente. ¿Cabildearon por alguna de las escuelas estas alianzas públicas? Sí, cabildearon por una de las escuelas públicas alianzas. ¿A usted le pareció irregular el acercamiento? A mí me pareció irregular. Ojo, respeto a la educación es un derecho. Bueno, señores, de que hay dudas, hay dudas. De que alguien está traqueteando ahí, alegadamente parece que están traqueteando con ese asunto. Lo triste es que tienen $5.000 millones. Lo dijo Lecolbe, no dije yo. Tiene 3.000 de presupuesto regular más cuando le suben los federales. Y no podemos ni siquiera tener personal monitoreando ese proceso adecuadamente. Yo no sé, bueno, la verdad que ya uno se frustra aquí. Vamos a ver qué sucede con la medida que se ha aprobado para ver qué arroja esa investigación. Ahora vamos a tener que hacer la legislatura otra investigación para saber. Pero mucho tiempo no hay. Los controles internos en los departamentos, las agencias, las inspecciones, la verificación, cuando se va a otorgar un contrato, o sea, y si no se le dio el contrato, ¿por qué permitieron que estas entidades hicieran una representación falsa a los padres de estos niños, ¿verdad? Promesas que no. ¿Quién controla eso allá adentro? Que ni siquiera, como dice el senador, que no, ni siquiera lo mínimo que esperaba uno de parte del departamento, vaya allí, supervise, mira, ¿cómo es que le ponen dar un permiso a la gente que no tiene nada? Una. ¿Cuántas son? Un montón de escuelas. O sea, conozco una persona muy allegada a mí que le dieron esa instrucción de moverse a Trujillo Alto, a escuela que no existe. Y luego, cuando ella fue a verificar, le dijeron, ubícate en esta otra escuela. Esa otra escuela no es charter, no tiene la misma calidad de la educación. Mira, y ya se habían hecho planes. Y lo triste de esto es que esto atenta contra la promesa de la gobernadora. La gobernadora pero se comprometió con 26 escuelas nuevas de estas y el propio Departamento de Educación le boicotea la promesa a la gobernadora. Esas son las cosas que uno... Falta de comunicación. Tiene un problema terrible en esta administración. Bueno, vamos directo al punto con Anabel Torres Colbe, que también tiene una opinión contundente sobre esto. Muy bien, estaba nerviosa que no me fueras a decir el nombre correctamente. Pero vamos a lo que vinimos. Mira, a mí me parece que todo este asunto que está pasando tanto con Francisco Domenech, con Sebastián Negrón, y cada capítulo que sigue sucediendo y con el que nos levantamos, a quien único perjudica es a la administración. Y yo tengo que ya llegar a una conclusión, que tanto la gobernadora como Francisco Domenech determinaron tirar lo que queda del cuatrenio y sus aspiraciones electorales, ¿verdad?, hacia un lado, y lo que les interesa es que unidos pelean o unidos se caen y van a estar así lo que queda del cuatrenio. Porque no hay ninguna otra explicación para que después de que ya esto se había quedado en la semana pasada y respectivo de todo lo legal, como siempre lo separo, políticamente fuera el propio secretario de la Gobernación que volviera a traer la controversia para que todos nos acordemos una vez más el desmadre que hay, las acusaciones y todo lo que esto está comprometiendo a la administración completa. Y sobre todo por las alegaciones que son, porque solamente hay que ir al récord. Y recordando, ¿se acuerdan cuando en la Comisión Total en el Senado al secretario de la Gobernación, cuál fue la controversia más grande que hubo ese día? Que allí, bajo juramento, en el contexto de la investigación del Senado, el secretario de la Gobernación admitió que no tenía ningún protocolo para inhibirse sobre absolutamente nada que tuviera que ver con los clientes de la firma de Politac. Por lo tanto, que eso lo hacía verbal y si era pertinente. Por lo tanto, allí fue donde él admitió que no tenía nada que ver, ni tenía nada por escrito, lo que causó mucha controversia y se le levantaron todos los planteamientos de incumplimiento con ética, de que él mismo no lo hacía. Pues cómo es que hoy el asunto es que Sebastián Negrón no tenía un proceso de inhibición para una solicitud de un decreto que ni siquiera se llevó a cabo. Por lo tanto, voy a repetir lo que dije en el último segmento. Las denuncias corren y llegan, políticamente hablando, si quien las hace tiene la credibilidad del país. Y me parece que cuando estamos haciendo que simplemente nos queremos defender con lo mismo que ya tú fuiste impugnado públicamente y que se te levantó tanto en tu carácter personal como incluso en la parte de con tu matrimonio, pues
se sigue perdiendo la credibilidad de todo lo que pasa políticamente. Y en ese sentido, me parece que esto es lo más lamentable y lo más evidente. Si de verdad Sebastián Negrón merece estar investigado penalmente por esto, pues me parece que Francisco Domínguez debe haber salido ya hace rato del gobierno, porque Sebastián ya está fuera, el que no lo está es Francisco, y le sigue causando graves daños a la gobernadora en la medida que ni siquiera puede afrontar al país por todo lo que esto le está provocando a su figura y a su administración. Bueno, amigos, y una noticia que rompió esta tarde y que nos dejó a todos sorprendidos. Sí, esto no para de sorprendernos esta administración. El secretario de Corrección ahora ha sido nominado por la gobernadora Jennifer González como juez superior nuevamente. Hay que ver... O sea, que hay una vacante entonces en corrección. Hay una vacante en corrección. Y hay que ver cuáles son... Exacto, hay que ver qué ocurre. Las 4 querellas que tenía por hostigamiento, acoso, que estaba el Departamento de Justicia defendiéndolo de esa acusación. O sea, que el proceso de confirmación va a ser... Vamos a ver qué pasa, pero con ese panorama está medio difícil. O sea, que ahora hay que nombrar un nuevo secretario de corrección y tiene que ir a confirmación. Hay que buscar el banco de talento nuevamente. Ay, Dios mío. Pero hoy es Noche de San Juan, Noche de San Juan, así que tengan mucha precaución. Mucho cuidado. Para la playa. Los que quieran acompañar, Jorge va para el Cambrón. En Metedeo. En Metedeo. Sí, ajá. Nos vemos mañana. Buenas noches.